una nueva reunión con empresarios en Nueva York, donde, digamos, lo más saltante, me parece, es reiterar, ¿no?, la garantía en términos de la seguridad para los inversionistas, lo cual de todas maneras parece, digamos, distinto, ¿no?, o tiene matices frente a los que algunos miembros de Perú Libre insisten en presentar. Entonces, vemos un presidente Castillo que, sin hacerlo explícito, en mi percepción, se desmarca en buena medida de algunas iniciativas de la bancada de su partido, que ya sabemos que no tienen mucho futuro en el Congreso, por la simple matemática de los números y porque no vemos que se vaya abriendo, digamos, una alianza de esa bancada con otras. Entonces el presidente Castillo parece, como digo, estar emitiendo, ¿no?, sus mensajes propios. Finalmente, él es el jefe de Estado. Vamos a conversar esta noche con Julio Schiappa. En otros momentos, en otras épocas, Julio hubiera dicho nuestro hombre en La Habana, pero ahora ya no. Jamás decir el hombre en La Habana es nadie. Yo creo que no aplica en estas circunstancias, pero me refería de todas maneras a la información, la cercanía, la familiaridad que tienes con algunos grupos de este gobierno variopinto, finalmente, ¿no? Claro. Y se van viendo estas Porque como periodista, he tenido muchas veces la exclusividad de la izquierda en ciertos momentos, ¿no? Entrevistando a sus líderes, etcétera. Y por supuesto es importante porque además, en medio yo me acuerdo siempre de lo que hablamos en su momento con Enrique Sileri, y él decía, no hay que tenerle miedo a la izquierda, ¿no? Sí, pues. En todo caso hay que tenerle miedo al despelote, al caos, ¿no? Claro. Pero a la izquierda nunca se le puede tener miedo porque precisamente vas marcando un discurso polarizador, ¿no?, que estamos viendo lamentablemente ahora de ambos lados. No hay que tenerle miedo a la izquierda, pero sí parece que hay que tenerle miedo a la desorganización, que era un poquito esa premisa. Se está organizando este gobierno en medio de esa variedad. Mira, Luis Alberto, que es un inteligente teórico español, dice una cosa muy importante. Dice, el problema principal que surge de toda esta situación de despelote que hay en el mundo por la globalización, porque está cambiando las formas de empleo, porque los sistemas políticos han colapsado, porque no hay referentes estables para muchas cosas, todo eso lleva a una precarización de la política. Entonces dice, esto da lugar a políticos precarios, que no quiere decir que sean políticos indolentes, que no saben verlas, sino que se encuentran con realidades que no esperaban. Y eso está ocurriendo, por ejemplo, con el socialismo, y está ocurriendo con algunas formas de capitalismo extremo que hay en el mundo. Esos extremos se expresan en el Perú. Entonces, esa precariedad es lo que hace que veas tú un proceso de conformación de un gobierno, pero que se ha dado siempre en todo gobierno de cambio. Yo quisiera que algún día pudiéramos juntarnos a conversar cómo fue el inicio del gobierno de Perón, cómo fue el inicio del gobierno de Unidad Popular, cómo fue también el inicio de otros gobiernos exitosos en América Latina. O sea, en general, lo popular arrastra consigo un poco de esta precariedad en la representación, que a su vez se refleja en una cierta precariedad institucional. ¿Por qué? Porque está motivado por una reacción, como dije yo hace tiempo, una reacción aluvional, pero que en este caso además está tratando de alinearse, a mi juicio, en dos tendencias fundamentales que se están empezando a expresar en la coyuntura política, lo cual no es ni negativo ni positivo en tanto termine lo más pronto posible este proceso de definición que está haciendo el profesor Castillo, es decir, está poniendo ahora sí las líneas maestras de lo político de su gobierno. Pero a ver, este proceso de definición al que te refieres termina necesariamente con una ruptura explícita, porque a ver, no sé si la ruptura ya es implícita o no sé si hay sencillamente una toma de distancia, pero el presidente ha reiterado el respeto a las inversiones y claro, eso parece pues, cuando tú ves un proyecto de ley como el de los medios, ahora parece que el mensaje fuera de otro lado. O sea, ya sabemos que hay mucha crítica con los medios y todo, pero este tema de que el Estado controle bien a los medios no es bien visto pues en ninguna democracia, digamos, más o menos desarrollada. O el tema de la Asamblea Constituyente. Pero si me permites, pero tampoco en ninguna democracia más o menos desarrollada o subdesarrollada hay el grado de alevosía que existe contra el gobierno y contra sus líderes en este momento. Yo creo que esa es una cosa que es singular de Perú. No se da en Argentina, no se da en Chile, no se da en ningún lugar donde hay combates a muerte entre la izquierda y la derecha, el centro. No se da. Esto es un producto del proceso electoral y una reconstitución de lo que fue la prensa en la época del fujimorismo. Pienso así, suena duro, pero habría que hacer reflexionar a muchos de los colegas que se están prestando a un juego de fútbol donde son dueños de la pelota y de la cancha. Creo que la democracia se basa en la libertad de expresión como primera
como Ahora, primera cuestión. No solo política, sino en los medios, ¿no? Julio, reconstitución en toda forma, porque ya hay periódicos nuevos que están apoyando a Castillo. Por supuesto, está bien. Hay uno que se llama El Sombrero, hay otro que se llama El Puca, que es, claro, o sea, sí. ves también de todo por ese lado. Pero eso no tiene comparación, pues, con una hora de televisión nacional en algunos de los canales que están trabajando con la licencia del Estado y sin embargo no permiten que se exprese la oposición. El más ¿Están así? Yo creo que sí, yo creo que sí. Incluso aquí que nos preciamos, por supuesto, de tener una posición de apertura, y en mi caso siempre defiendo la característica de la comunicación pública, no es que sea muy fácil tener a veces a los miembros de Perú Libre en nuestros estudios. O sea, se han vuelto huidizos, pues, porque la campaña y ahora es que llegando al poder han sido maltratados de toda manera y realmente creo que a eso se debe. Tú ves, por ejemplo, el exponente máximo de la bancada, el vocero de la bancada y varios de los parlamentarios sí desarrollan una actividad de prensa normal. En el caso del Poder Ejecutivo eso está marcado por la manera como sea. Mira, te cuento un solo ejemplo. Una congresista cuyo nombre no voy a decir, iba a ir a un determinado canal de televisión de esto de señal abierta. Y antes de que ella hable, le lanzaron 40 minutos de ataques contra diferentes historias que había sobre el Partido Perú Libre y sobre el proceso electoral. Entonces, eso son prácticas que no son admisibles, ¿no? En fin, ahí no hay una discrepancia, mi querido amigo, porque en el fondo ambos pensamos que sin libertad no hay nada, pero yo tengo un tono más crítico, porque digamos, no estoy en el canal público que ustedes manejan tan magníficamente y con tanto pluralismo, sino estoy desde la trinchera mirando, como observador periodístico, qué es lo que ocurre. Y no creo que hay un ejemplo de falta de pluralismo con lo que estamos viendo. Podríamos pasar medio por medio, pero bueno, entiendo el punto. A ver, pero insisto, entonces, el presidente parece estar buscando una línea propia. Sí, claro. Eso pasaría necesariamente por una ruptura con la bancada, porque, a ver, lo comentábamos fuera de cámaras, el tema de la ley de cremación, que al final, bueno... pero no al final la firmó. Ojo, y pasó por encima de mucha gente que lo objetaba. O sea, demostró una independencia favorable a lo que era un interés del país. No, y le estaban dando vueltas en la bancada de Perú Libre, bueno, ¿no? Entonces le daban vueltas, terrorismo, de rechazarlo de donde venga, y el señor Bermejo diciendo... Surgieron argumentos de derechos humanos que no tenían mucho que hacer en este caso, pero al final se enredaron. El hombre firmó, sí, así es, y viajó. Pero eso es lo más importante, ¿eh? Eso expresa esa distancia. Expresa que él no es senderista, pues, expresa que él es una persona que tiene otro tipo de convicciones, que los líderes, en esta etapa que te decía yo, estos líderes precarios, nuevos, ¿no? Tienen diferentes expresiones. Por ejemplo, creo que Pedro Castillo refleja mejor lo que es el movimiento espontáneo que lo puso él en el poder. Totalmente. Lo ves en sus discursos, en la manera de vestirse, en la forma de relacionarse con la gente, absolutamente distinta de los líderes de la izquierda tradicional, ¿no? Ahí hay un tema porque dices, claro, no es senderista, sí, no es senderista, además porque es cajamarquino, y si es cajamarquino estuvo en las rondas, y las rondas fueron las que impidieron el paso de sendero, que no es el caso a veces con algunas tendencias radicales más al sur del país. Pero voy a esto, algunos de estos líderes que están siendo cuestionados, que ahora son ministros, en su juventud estuvieron en un ambiente totalmente cerrado a cualquier alternativa democrática. No hay que olvidar lo que era Ayacucho en los años 80, con la presencia de Sendero. Yo recuerdo una manifestación a la cual yo fui con Alfonso Barrantes, el 79, con motivo de la elección de la Constituyente, y nos apedrearon. Ahí estaban Cahuata, Catalina Lancén, etcétera. Después le cobramos el boleto de regreso, pero te quiero decir que era una expresión muy fuerte la de Sendero. Entonces, muchos jóvenes fueron captados, y no solo ahí, no olvidemos que era un grupo que tenía 12.000 personas, más o menos la mitad en armas, y tenía una periferia bastante amplia. O sea, no es antinatural que eso haya pasado, como ha pasado con algunos de los que están criticando, que han sido de vanguardia revolucionaria, han incluso entrenado con armas, y como de eso no se sacó récord, nadie se acuerda, pero es verdad, lo sabe mucha gente. Evolucionaron, pues, si se quiere ver de eso. Y ellos también están evolucionando, pues. Ellos también están evolucionando. Yo creo que eso es lo que está pasando. Yo no defiendo a nadie en específico. Me parece que en algunos casos extremos tendrá que tomar su decisión el presidente. A mí lo que quiero que entendamos es que la batalla que hubo en este país no fue una batalla en la cual tú ves dos fuerzas confrontadas de manera formal, no. Fue una batalla sumamente cruenta, que obligaba a alineamientos a muchas personas y muchos jóvenes se encandilaron. Tanto así que la propia Izquierda Unida tenía un problema. Tuvo una guerrilla el año 1987, de la cual se habla poco, en Melgar, ¿sí? Y donde murieron 17 militantes del PUM. O sea, hay aquí una serie de hechos no conocidos, esa terrible historia de violencia, que habla de lo siguiente, habla de que el país no llegó todavía
a saldar cuentas y a una reconciliación como dice el informe de la verdad. Saldar cuentas, pues la violencia del Sendero, tú la acabas de describir, fue una explosión que rompió incluso con nuestra historia de guerrillas. O sea, tú no veías esa violencia, no la viste ni con los apristas en su momento, ni con la guerrilla que integró Béjar, ¿no? Pero no había. Entonces, el hecho de que parte de esta izquierda todavía, y parte de representantes del gobierno, todavía no puedan darse cuenta de lo que fue un tumor ideológico implantado. Yo creo que no es así. Yo creo que sería absurdo, por supuesto, sería absurdo. Yo no creo que haya una decisión consciente de incorporarse al gabinete para infiltrarlo. Yo creo que el problema acá es una herencia de un momento terrible de la historia del Perú que se da por todas partes. Cuando uno se pone a ir a provincias a mirar lo que pasa, anda a Pichanaki, anda a Tarapoto, anda a cualquier lugar del Perú y vas a encontrar cómo ha habido una confrontación que ha comprometido gente y ha dejado víctimas. Pero es un problema para el presidente, ante la mayoría del resto del país, tener personas que tengan indefinición. Bueno, pero no es lo mismo el premier, sobre el cual han llovido chismes, pero ninguna prueba concreta, que el caso del ministro de Trabajo, que es otro tema. No, bueno, pero con el premier tenemos pues sus redes sociales, es decir, que por lo menos expresan sus simpatías, ¿no? Nadie dice que el premier haya participado. Tampoco es partidario de la causa feminista, ¿no? O sea, eso es evidente, ¿no? Es evidente, ¿no? Claramente, pero por eso digo, esos van a ser pesos que va a tener que seguir cargando entonces el señor Castillo. El señor Castillo va a poder jugar su rol manteniendo a estas personas. No, yo creo lo siguiente, me parece a mí que él va a tomar, ya tiene tomada una decisión, y en los próximos días probablemente esa tenga un desenlace. Ahora, esa decisión lo que tiene que llevar es a otra reflexión paralela. Si usted está en el gobierno, usted no puede pelearse en público, no puede lanzarse tweets unos contra otros, no se puede agitar las aguas sin mayor responsabilidad. Tiene que haber conciencia de que este es un proyecto de la izquierda en general, o sea, Perú Libre, las fuerzas que tiene el profesor, que ya está agrupando su propia tendencia, y sus aliados. Y que esa fuerza tiene que coalicionarse, funcionar unida. Y por otro lado, no se puede gobernar si uno no tiene aliados. Y los aliados no son de palabra, tienen que ser aliados formales con los cuales uno constituye mayoría parlamentaria y obviamente mejora los cuadros de gobierno. Es posible articular una mayoría parlamentaria como se ha hecho en el pasado, como en su momento, por ejemplo, lo llegó a hacer precariamente, pero lo llegó a hacer Ollanta Humala cuando se pelea, entre comillas, con la izquierda. Es posible generar una alianza. Bueno, Toledo, no te olvides el rol que jugó el FIMA ahí, que también fue una fuerza de balance, pero el costo, el problema es que, escúchame, el problema es que los líderes de este grupo, de este sector de la izquierda, son muy conscientes de que ellos tienen un apoyo incondicional en tanto cumplan sus promesas electorales. De no cumplirlas saben perfectamente que tendría consecuencias funestas de cara a la elección del año 22, y no solo eso, sino en el manejo diario del gobierno en mucha parte del país. Por lo tanto, tienen que mantener una fidelidad al mensaje original, pero tienen que tener la capacidad de unirse, primero entre ellos, ¿sí? Desarrollar una forma de coordinación de las acciones de gobierno de manera que no estén confrontados. Y eso implica concesiones mutuas. Creo que ese es un primer paso para dar estabilidad. Si de estabilidad se trata, no es solo con aquellos que son rivales electorales, sino entre ellos mismos, ¿no? ¿El ala dura de Perú Libre va a hacer esas concesiones? Porque es decir, o sea, vemos ataques. El ala dura es la más política, Ojo, por eso es que el PC tradicional del Perú que todos conocemos ha salido con una revista, ¿no? Y está empezando a agrupar su propia fuerza. Los comunistas de verdad están agrupando su propia fuerza porque... Es la más política, Julio, pero tú bien sabes que al comunismo le cuesta mucho negociar. Y si no negocias... Pero tú, Pedro, ¿tú crees que Pedro sí, es comunista? No, claro que no, por eso te digo. ¿Sí? Digamos, el ala dura, a la que me refiero más política de Perú Libre, bueno, es la más cercana al comunismo. Hay un programa de adoctrinamiento que van a realizar en estos días y la agenda pues es comunista. Bueno, pero leer el manifiesto comunista, mira, eso ya lo pasó toda la izquierda. O sea, están formando a su gente, a los más fieles. Y eso, el manifiesto comunista es algo que hoy día aterroriza cuando se estudia en todas las universidades, me parece que no. El tema es que una cosa es lo que uno quiere y otra es lo que uno puede. ¿De acuerdo? ¿No es acaso Bermejo, Bermejo con sus vacilaciones algo parecido a algunos líderes de la izquierda de los años 80? No te quiero mencionar los nombres para no herir sus susceptibilidades, pero estaban en la vacilación si irse a la lucha armada o quedarse en la lucha legal. O sea, son procesos que se han dado en toda América Latina. Lo relevante ahora es que lo más importante es la relación con la gente y resolver problemas del país. Eso tiene que empujarlos ahorita a una rápida solución de diferencias y a cohesionar mejor el gobierno. Va a ser un reto, yo por ese lado a mí me parece una difícil coexistencia, pero veremos. ¿Qué cosecha Castillo de este viaje que
que va a continuar mañana en Nueva York? Primero, una presencia internacional, ¿no?, que no la tenía, y yo creo que ha llamado la atención muchísimo. Todo el mundo critica que usa el sombrero, pero parece que el sombrero es un trademark, es como ¿cómo se llama? Su marca, es una ¿no? historia personal que llama la atención. Claro. Entonces, esa historia personal vende ya, de hecho, un presidente diferente. Lo notó el presidente, el secretario general de la OEA, ¿no?, Almagro, que es un hombre político. Él viene fue alguna vez miembro del Frente Amplio de la tendencia socialdemócrata en Uruguay. Entonces, es un tipo político. Y se dio cuenta al toque de qué se estaba tratando acá. Una figura nueva, especial, le dijo él, porque realmente no es pues como ninguno de los demás que estaban sentados en ese, ni siquiera con los de izquierda, ¿no?, que estaban presentes en los eventos a los cuales él asistía. Entonces, ese mensaje único, ese mensaje reivindicativo, ojo, es probablemente el inicio de algo que va a pasar en varios países. ¿Quién te dice que no gane la Mapuche, por ejemplo, las elecciones de Chile, la presidenta de la Asamblea Constituyente? Puede pasar, ¿no? ¿O quién te dice que la parte de desorden vaya a impulsar a la derecha con fuerza también? Acaba de aparecer un señor en Argentina que está barriendo en la parte de los diputados, si tú anarcoliberal, ¿no? Así se... Pero perdón, ese pues, es una expresión del anarquismo, ¿cómo se llama? Libertario, ¿sí? Un hombre que es articulado en lo que dice, pero si tú ves una sola foto te convence que es muy peligroso, ¿no? Por la manera como tiene él de hablar, yo lo he seguido mucho, ¿no? Y creo no digo que no, sino que estos procesos que no son unilaterales, van avanzando a la izquierda, a veces la gente dice, uy, no, esto está muy desordenado, a ver, y aparece por el otro lado. Así es, absolutamente cierto, pero en el Perú tenemos una barrera para eso. ¿Cuál es esa barrera? La existencia del fujimorismo como la principal fuerza de ese movimiento, porque hablando de votos, es Keiko Fujimori la líder. ¿Y con qué ha salido ella? El mismo día que firmó el profesor Castillo el documento dando curso al tema ¿cómo se llama?, de Ismael, zancando con Sendero, radicalmente. ¿Qué cosa hizo ella? Lo quiso acusar nuevamente lo mismo. O sea, en ese juego, sencillamente, no hay otra cosa que les gaste. Una derecha progresista, aunque sea conservadora, ultraconservadora, pero que tenga un mensaje de progreso, de cambio en el país, es lo que podría ser una fórmula competitiva con el profesor Castillo, con toda la izquierda. No lo hay ahora. En Europa, esa es la confrontación. Y además tú sabes que las rayas entre la izquierda y la derecha se han vuelto cada vez más difuminadas. Y la izquierda tiene como eje principal la justicia social, ¿sí? Y la derecha es lograr un desarrollo por una vía estrictamente y ortodoxamente capitalista. Así es, del individualismo. Exacto, claro. Es lo que... Yo creo que la cosa final que es importante para todos nuestros televidentes ahora es que en medio de todo esto, no olvidemos que el profesor Castillo ha reforzado su presencia en provincias, ¿no?, para el horror de los que lo combaten. O sea, ha logrado subir 3 puntos, igualmente ha logrado en Lima avanzar 2 puntos. Todo ello refleja que el mensaje que están dando no llega a la gente y que tiene que haber las manifestaciones en Miraflores solo la ven los miraflorinos. Yo soy vecino de ahí y me la soplo todas las veces que salen a protestar y me parece bien, porque alguna vez de joven he estado también en ese tipo de protestas, ¿no?, por la democracia. Creo que siendo eso legítimo, no tiene una red nacional ni un partido grande que la articule. Diría que tampoco el ala dura del gobierno tiene la calle que... Bueno, estás hablando de un partido con 30.000 militantes, tienes un electorado que, ojo, no está partido en las alianzas que ellos han hecho, que son bastante precarias, o sea, cada uno tiene... Cada uno son precarios, cada uno son precarios. Se atribuyen muchas popularidades que de repente no son tan grandes. Gracias, Julio, como siempre. Ocurrencia. Un gusto conversar contigo. Vamos a una pausa, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con Walter Albán, ex defensor